Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a iniciar nuestro servicio en esta mañana. A pedirles que nos pongamos de pie y den la palabra de oración. Señor, esta mañana queremos poner este servicio en tus manos. Señor, queremos alabarte, honrarte, Señor, y escuchar de tu palabra. Gracias, Señor, por mis hermanos que ya están aquí, dispuestos, Señor, a alabarte. Gracias, Padre, por esta semana que ha pasado, que tú nos has guardado. Nuevamente podemos estar aquí, Señor, en este lugar para alabarte. Gracias, Padre, tú eres grande. En el nombre de Cristo Jesús decimos amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor esta mañana. Bienvenidos a la casa del Señor. Bienvenido nuevamente, pastor. Que el Señor lo tiene aquí con nosotros. Vamos a decirle que Él es la única razón de nuestra adoración. Es la esperanza que anhelamos tener, ¿no es cierto? El Señor es nuestra esperanza, Él es nuestra aseguranza, nuestro futuro. Gloria a Dios. Jesús.
Dios está con nosotros. Gloria a Dios. Vamos a tomar un tiempo ahora para saludarnos unos a otros. Ok, hermanos, vamos a continuar con nuestro servicio en esta mañana. Tenemos este tiempo de adoración. Vamos a adorar a ese Dios grande que tenemos, ese creador del universo. El Cordero que sufrió, traicionado fue. El peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. Unigénito
Padre Santo. Tú eres grande. Gracias, Señor, por nuestra salvación. Gracias, Padre, por tu perdón. Señor, en esta mañana queremos venir delante de ti, Señor, pidiéndote que tú examines cada uno de nosotros, nuestro corazón, Señor, nuestros pensamientos. Si en algo, Señor, te hemos fallado en esta semana, que tú puedas perdonarnos, oh Padre Santo. Eres grande, Señor. Eres amoroso, Señor. Eres grande. Ponemos en tus manos también, Señor, a nuestro pastor, que ya está aquí con nosotros. Gracias, Padre, por traerlo con bien. Padre, pedimos también por toda la familia Hernández, Señor, que tú puedas consolarlos, Señor, que tú les des paciencia, tranquilidad, sabiduría, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres grande. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta mañana, Señor. Abre nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, buenos días, hermanos, ¿cómo están? Los extrañé bastante, definitivamente, y obviamente hemos apreciado mucho toda mi familia. De parte de mi familia les agradecemos las oraciones que han estado haciendo por nosotros. Les pudiera decir de que hicieron lo que tenían que hacer, las oraciones, ustedes también, pero sobre todo la parte más importante de la oración es, creo yo, cuando las oraciones son contestadas, y cuando no tenemos seguridad de que han sido contestadas, como que nos quedamos con dudas, ¿no? Si es que el Señor está detrás de todo, pero es obvio, conociendo nuestra forma de aprender la palabra, reconocemos de que Dios es soberano sobre todo. Él está en control absoluto de todo, y las oraciones las escucha todas. Y en muchas ocasiones podemos ver su gloria y majestad reflejándose en las obras que Él hace por medio de las oraciones que nosotros mismos levantamos ante Él. Y les puedo decir de que pude observar cómo Dios operaba en todo lo que Él estaba haciendo. Para hacerles más específico, tal vez, el jueves en la noche fue cuando mi padre murió. Al siguiente día yo tenía que estar preparando maletas para venirme para acá, porque obviamente no queríamos, sino que el plan era estar acá el domingo para poder predicar, o en este caso, poderle traducir al pastor Dean. Pero pues el Señor tenía otros planes, y creo que sucedió de la mejor manera posible, porque si yo hubiese tomado viaje, si mi padre no hubiera muerto la noche que murió, hubiese tenido que regresarme acá a los Estados Unidos, y después que me dieran la noticia y volver a tener que irme otra vez. Y obviamente eso requiere gasto, requiere contratiempo, requiere sacrificio, requiere un montón de cosas que uno a veces dice, ay, ¿cómo le hace la gente que anda para arriba y para abajo en los aviones, no? Pero es difícil. Pero gracias a Dios, en la forma en cómo todo se organizó desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de Dios, lo hizo en una forma tan, diría yo, perfecta, que todo salió muy bien. Mi padre era una persona que planeaba todo. Él planeó el funeral de mi mamá hace 8 años. Lo planeó muy bien, y no solamente planeó el funeral de ella, pero planeó el funeral de casi todos nosotros, porque ya nos tiene un hoyito allá en el cementerio. Dice, ahí tienen su pedazo. Así es que era una persona muy dadivosa, muy amorosa. Fue conocido grandemente en la ciudad donde él vivía, y planeaba tanto, ¿no? De que planeó su propio funeral, y lo planeó para que se velara 2 noches.
pues él iba a estar en la tumba, ¿verdad? Y en el ataúd, quiero decir, nosotros éramos los que nos íbamos a estar desvelando ahí por 2 noches. Pero lo hizo de tal forma de que no lo pudo haber hecho mejor, en realidad. Y todo el planeamiento que nosotros hubiéramos querido hacer, yo creo que no hubiera salido como salió. La realidad es que todo se llevó a cabo de una forma tan especial y tan bonita, bien organizado, bien ordenado. Ahí no hubieron gritos, ni llantos, ni nada. Obviamente se siente la pérdida de una persona tan querida, pero todo bien organizado, bien en orden. Él muere el jueves 17 a las 8 de la noche. A la 1 de la madrugada se llevan el cuerpo y ya nos quedamos nosotros ahí. Estamos pensando velarlo ahí una noche, pero le digo yo, no, tenemos que dormir. Habían pasado 2 semanas en mi caso de que no habíamos dormido nada. Todo el tiempo estábamos cuidando de él, atendiéndolo y dándole todas las provisiones necesarias. Y fue muy, muy cansado el tiempo allá, en realidad. Decía a mi esposa, yo, está a 102 la temperatura con 99% de humedad, así es que imagínense ustedes, y no aire acondicionado. Estaba durmiendo en una hamaca ahí, y a ver si no ven el mensaje de mis hermanas, ¿verdad? Chambrear fuiste. No, pero el punto es de que todos estábamos unidos en realidad, una hermandad muy linda la que tuvimos con mis hermanos, pudimos disfrutar el tiempo juntos. Creo que ya era merecido de que estuviéramos juntos ahí, conviviendo todos. A pesar del dolor, nos gozamos los unos con los otros. Y les digo, mi padre preparó todo el viernes en la madrugada. Obviamente a la 1 se lo llevan a la funeral. Allá los velorios, si le podemos llamar así, ¿verdad? No son de 2 horas como acá. Acá las funerarias ponen 2 horas, 3 horas lo máximo. Y ya tienen que cerrar y todo. Allá no, allá son 24 horas. Pero por la pandemia lo disminuyeron hasta desde las 5 de la mañana hasta las 11:30 de la noche. ¿Y qué creen que debimos que estar haciendo nosotros como familia? Estar ahí pendiente de que la gente llegara. ¿Por qué? Porque todo el día la gente entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo. Servicios acá, música y todo, testimonios. Y todo el fin de semana, desde el viernes, sábado y domingo. Y bien difícil físicamente. Pero espiritualmente el Señor nos dotó de tanto gozo, tanta fuerza, sabiduría para poder hacer lo correcto delante de toda la gente que llegó, mucha familia, muchas amistades. Y pues les cuento esto como parte de lo que pasé, ¿no? Pero sobre todo porque quiero reflejar el amor hacia ustedes, porque ustedes son los que estaban levantándome en oración, y a mí y a mi familia. Y por eso me siento con el deber, no la obligación, pero con el privilegio de poderles contar un poco de lo que pasó allá. El domingo inclusive que nos quedamos, porque les digo, 3 días seguidos, viernes, sábado y domingo a las 5:30, estábamos saliendo de la tarde del cementerio y no había descanso para nada. Y gente llegando y gente saliendo, y fue bastante difícil por un lado, pero por otro lado creo que Dios llevó a cabo su obra haciendo lo que Él tenía que hacer. Mi padre murió en paz en los últimos 3 días. Yo creo que eso era lo que pedía en oración. Yo pedía de que el Señor ya para de que mi padre sufra y darle una entrada a tu reino en paz, y en realidad no solamente mi oración, pero la de ustedes, la de mi familia, lo mismo, y todos estábamos en el mismo sentir con mis hermanos y hermanas, y la realidad es que todo se dio tal como debería de pasar. Un poquito de testimonio para que sepan cómo pasó eso. En la mañana del jueves se levantó, pasó dormido muy tranquilamente toda la noche, se despertó en la mañana. Y mi hermana, la enfermera, me dice, ¿por qué no lo bañamos? Bañémoslo. Pues ahora imagínense, esta es una persona que ya está en sus últimos días, en sus últimas horas, y está bien difícil moverlo. No solo una persona bastante fuerte y pesada, y hay que moverlo, sacarlo de una silla, ponerlo en una silla de la cama a la silla de rueda, de la silla de rueda a otra sillita para poderlo bañar, y lo estamos bañando, y lo dejamos bien limpiecito, se queda en su silla y se duerme. Lo dejamos en un recliner ahí enfrente del patio para que la luz le pegara,
Y aún con el calor le pusimos un ventilador ahí, durmió todo el día en paz. Y solo se despertó a morir técnicamente, a las 5 de la tarde se despertó, nunca se quejó, ya en sus últimos minutos pasó de la forma en que tal vez lo hubiésemos querido esperar y fue la mejor forma. Estuve ahí con él en todo, hasta el último segundo de su vida, y me quedé con él un buen rato todavía después de esto. Y pude pues experimentar algo que él me lo permitió, el Señor, obviamente, estar con él en ese momento. Y fue por un momento grato, gozoso, pero obviamente también un poco doloroso estar ahí viendo al padre de uno que va a partir, ¿no? Y cualquiera que fuera la persona, obviamente son momentos en que no muchos tenemos tal vez esa condición para estar en la presencia de una persona que se está muriendo en ese momento. No sé cuántos de ustedes han experimentado eso, pero no es fácil, especialmente cuando se ama y se quiere. Pero gloria a Dios de que todo se llevó a cabo como Él lo había planeado y como Dios lo tenía planeado, obviamente. Y pudimos disfrutar esos últimos días con toda la familia y toda la gente que llegó. Fue infinidad de gente que llegaba. Y todavía ya está el protocolo de la máscara, así es que un montón de gente que llegaba, hola primo, le estaba diciendo a mi esposa, yo que todos los primos y los sobrinos y tíos que llegaban, y todos con máscara, y yo no conocía a nadie, y me daba risa porque yo llegaba, ¿y tú quién eres? Oh, no, te quiero quitar la máscara, y le quitaba la máscara a las personas para poder tener una imagen de quiénes eran. Y mi hermano estaba haciendo historia de eso, ¿no? De que nosotros fuimos siempre bien unidos como familia, y siempre que íbamos a visitar a nuestros padres, nosotros no éramos los que andábamos allá de vagos por aquí, por allá, visitando, conociendo. Yo casi ni conozco mucho El Salvador por lo mismo, porque cada vez que llegábamos a la casa de ellos, estar tiempo con ellos. Entonces, estando tiempo con ellos, no nos permitía salir y visitar amistades familiares. Y por lo mismo, pero a la hora de las horas, pues obviamente ellos sí nos conocen a todos nosotros. Y yo, como casi no los veo, pues estaba ahí, quítense la máscara, por favor. Me daba risa porque muchos decían, sí, ahora sí. Pero bueno, nuevamente, mi agradecimiento, y de parte de mi familia también, ellos les agradecen a cada uno de ustedes todo lo que hicieron. Quiero agradecerle al grupo de la música, al hermano David, que estuvo guiando acá mientras yo no estuve. Y yo sé que el domingo pasado también usted dirigió, ¿verdad? Todo, y gracias a Dios que él estuvo acá. Yo tenía que haber estado acá, ya no pude venir a tiempo. Y al mismo tiempo también al hermano Esteban, que la semana anterior había predicado. Pues gloria a Dios por eso. Y ustedes que han estado acá presentes, colaborando con la obra y ayudándola a que siga adelante, ¿no? Y eso para mí trae mucho gozo. Todos los que sirven, Abraham, Chris y los hermanos acá, Jesse y su esposa Patty también, a la hermana Teresita, los hermanos Castellón, todos ellos. Gracias a cada uno de ustedes también porque han estado acá. Y nuevamente me lleno de gozo yo en reconocer de que ustedes estuvieron acá saliendo adelante con todo. Me sentí un poco mal el domingo que no pude estar acá porque tenía que estar acá. Y no solamente yo, pero mi esposa también se enfermó. Ella raramente se enferma y estaba muy malita. Estuve hablando con ella por teléfono y dije, ay, pobrecita, y no estoy allá para cuidar de ella, dije yo. Pero gloria a Dios que ustedes estuvieron acá, sacaron el trabajo hacia adelante, y aquí estamos de nuevo. Nuevamente mi sincero agradecimiento, y los quiero mucho y les agradezco todo lo que han estado haciendo por mí, por mi esposa, y pues son tiempos de que nos llegan a todos, y así como ustedes estuvieron en oración por mí y mi familia, no se les olvide los demás también. Cada uno de nosotros tenemos situaciones difíciles a veces, y es bueno estar atentos a las necesidades de los demás. No se les olvide Filipenses 2, 3 y 4, ¿verdad? Nada hagáis por vanagloria, pero con humildad, viendo a los demás superiores a nosotros, no haciendo las necesidades de ellos, nuestras, pero no buscando las necesidades nuestras, pero las necesidades de los demás. Esos son versículos que me ayudan a mí a poder servir mejor
y no solamente a ustedes, pero a mi familia también. Así que pensemos en eso. Nuevamente, muy agradecido y no tengo más palabras que decirles. Quisiera abrazar a cada uno de ustedes y ya lo vamos a hacer tal vez, ¿verdad? Pero gracias por todo lo que han hecho. Y mi padre está en la presencia del Señor. Se los puedo decir con seguridad por las veces que fui y como él clamaba a Dios. Un pecador no clama a Dios, un pecador maldice a Dios. Y él era una persona que le temía a Dios y lo pude observar, lo pude vivir con él y estoy muy seguro de su salvación. El pastorín predicó la semana pasada en 2 Corintios, ¿verdad? Alguien que lea el versículo 9 que dice, no tengo la Biblia acá presente conmigo. Al que le encuentre primero. Ya les falta leer la Biblia a ustedes, ya lo deberían de tener. ¿Cualquier versículo primero? No, el 9, diga, a ver que lo lea. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Ok, ¿escucharon? Léanlo otra vez, hermana Helen. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Que resucita a los muertos, amén. Una buena palabra, ¿no? Si ponen atención a todo lo que está diciendo. Okay, Pablo era una persona increíblemente dotada, espiritualmente hablando, que fue llamado para la predicación del Evangelio. Y era un hombre que no era tan fácil de doblegar. Pero dice él que llegó a punto de perder su vida. Pero su confianza en quién estaba, en Dios. ¿Qué hace Dios? Resucita a los muertos. Y en pocas palabras dice, me muero, no importa, porque Dios me va a resucitar. Y los quiero dejar con esta pequeña anécdota rápidamente. Venía en el avión y ya para acá y vengo meditando en todo lo que ha pasado y estoy ahí en el otro lado del avión está una señora sola ahí esperando que vengan y traigan a su mamá porque la iban a traer en silla de ruedas. Y estamos ahí medio platicando, porque a mí no me gusta platicar, en realidad mucho, pero me puse a platicar con ella. Y de repente me dice que van a traer a su mamá. Ok, ya la van a traer en silla de ruedas. De repente llega una señora tan frágil, viejita ya, pero yo creo que se veía más de edad de lo que tenía. Ella tiene 83 años, muy señora, pero está bien menudita, chiquitilla, apenas cabía nací ahí y tenía su respiradero acá porque tenía oxígeno, porque tenía fibrosis en los pulmones y no podía respirar mucho. Y estaba en una condición tan crítica que la llevaron de último y la señora aparentemente era la hija de ella y venía a dejarlo a los Estados Unidos. Y le pregunto yo a ella antes de que llegara su mamá, ¿y por qué la lleva usted? Me dice, es porque ellos vinieron de los Estados Unidos, los dos, la pareja, la esposa y el esposo, y fue a enterrar a su esposo a El Salvador, la señora. Y ahora venía de regreso para los Estados Unidos, pero una señora tan frágil y entra y la ponen en así y está respirando profundamente ahí, pero bien rápido. Y me recordó de mi papá ya en sus últimos momentos y empieza a respirar muy rápido él, ¿verdad? Y yo estaba viéndola ahí y digo, no puede ser, esta señora se me va a morir aquí también. Y de veras me afligí, digo yo, pobrecita esta señora, y ahí voy para donde ella. ¿Cómo está? ¿Está bien? Y me dice, oh, sí, muy bien. Y le digo, pero no se ve muy bien. Le digo, no, estoy bien, estoy delicada, pero aquí estoy bien. Le digo, bueno, y le empiezo a predicar y le digo, pero ponga su confianza en el Señor, que Él nos puede salvar. Y me dice ella, pero con una cara bien bonita, bien sonrisa, me dice, oh, no se preocupe por eso. Yo sé de que yo voy a morir, pero yo voy a resucitar en Cristo y eso. Me dijo eso y me quedé yo. Ya no tengo nada que decir, le dije, yo me voy a ir a mi asiento y me voy a tratar de dormir por todo lo que no había dormido. Pero el punto es la confianza en Dios.
hace la diferencia en momentos tan duros a veces. Y si ustedes no tienen esa fe, esa seguridad de a dónde vamos, es bien difícil, bien difícil. En cada funeral que he hecho siempre hago mención de que si no tenemos la seguridad en Cristo, no sabemos a dónde vamos, y no es que no sepamos. Dios ya sabe a dónde vamos, nosotros es el que lo tratamos de ignorar, pero debemos de estar seguros. ¿Entiendes? Tenemos que saber tener esa seguridad, esa promesa que fue dada, la tenemos que llevar en nuestro corazón y en nuestra mente, y en cualquier situación en que estemos, reconocer de que ya sabemos que estamos en sus manos y que vamos a ser resucitados nuevamente, y que la muerte es nada más un paso. Aquel que empezó la buena obra la va a perfeccionar en el día de Jesús. ¿Saben qué? Ausencia del cuerpo significa presencia con el Señor. En el momento en que morimos estamos en la presencia de Cristo. Ese es el final del trabajo de la salvación que Él hizo en cada uno de nosotros. Ahí se terminó el proceso. Pero tenemos que estar seguros de eso. Y si no lo entendemos y si no lo reconocemos, deberíamos de meditar más en la palabra. Todos necesitamos eso. Bueno, gracias nuevamente. No tengo palabras suficientes para reconocerle a todos ustedes todo lo que han hecho. Y estamos acá de regreso para continuar en la obra. Así es que continúen teniendo a mi familia en oración. También el hermano René le pedí que hiciera una oración. Tengamos pendiente dos cosas. Aquí tengo una tarjetita por Angélica, hay que pedir por ella, y por Lourdes García, que va a estar es hospitalizada supuestamente. Le voy a pedir a mi esposa que tal vez la podamos poner en el boletín. Aquí te voy a dar la tarjeta, Vivi, después. Pero está pasando una situación en El Salvador que desconozco completamente ahorita, pero como que es un poco alarmante. Por 30 días aparentemente no dejan salir a nadie del país, y ni puede entrar nadie. Algo bastante que no lo entiendo. Así que por favor mantengamos a este pulgarcito de América en nuestras oraciones. No sabemos los detalles nuevamente, pero mi hermano todavía está allá, mi hermano el mayor. Todos nos regresamos menos él todavía está allá con su esposa. Él se tiene que regresar esta semana que viene, no, el 31 de marzo. Así es que estemos orando por lo que estuviera pasando allá, no estoy muy seguro, pero mantengamos eso en oración. Bueno, con esto vamos a darles estos pequeños anuncios acá. Ofrenda en línea, ya saben ustedes. Si alguno de ustedes a veces no quiere ofrendar y se les olvidó lo que sea, pueden hacerlo en línea. Ahí está la forma en cómo hacerlo. Pueden mandar ese texto a 77977 y ellos les responden con una A para que ustedes lo llenen, y ustedes pueden poderlo hacer a través de eso. Después del servicio vamos a tener una información acerca del viaje a Israel acá en el Salón C, así que aquellos que todavía están interesados, por favor, vamos a estar ahí después del servicio. Se supone que yo me voy a tardar 20 minutos en la prédica de ahora, pero ya llevo media hora, así que lo dudo, ¿verdad? Alabanza y adoración para Natalie. Vamos a tener un servicio este sábado 2 de abril a las 9:45 de la mañana para todos aquellos que ustedes que quisieran colaborar y venir y escuchar la historia más detallada de todo lo que ha pasado, todo lo que Dios ha estado haciendo en su vida, no solamente en la vida de ella, pero en la vida de toda la familia y de personas que ustedes no tienen ni idea en cómo están siendo impactadas por Dios a través de esta dificultad que ha venido a esta familia. Así es que ellos van a proveer un pequeño almuerzo, dijeron, de las 9:45 en adelante va a ser el servicio. Así que por favor, si lo van a hacer y van a asistir, por favor les pido que vayan al corredor allá para que se puedan apuntar. ¿Por qué? Porque no solamente necesitamos saber la cantidad de personas, pero si van a dar comida, pues obviamente se necesita saber qué tanta comida se necesita comprar. Así que por favor, están invitados. Clothing exchange, cambio de ropas. No es que se la van a quitar a ustedes, ¿verdad? No, que traigan ropa acá, van a tener un evento especial en el cual pueden traer su ropa que ya no les gusta, ya no la quieren, pero que todavía se puede usar para que otras personas puedan intercambiar con ustedes, y así no necesitan ir a Macy's ni a ninguna de estas tiendas. ¿Cuál Macy's, pastor? Me van a decir no, bueno. Información para el retiro de mujeres que se va a llevar a cabo, creo, ¿para cuándo es el retiro, baby?
Esto es información nada más, pero el retiro va a ser eventualmente, y creo que es para el otoño. Pero hay ver información para aquellos que quieran estar interesados. Domingo 10 de abril a las 12:30 después del tercer servicio, obviamente, en el Salón A. Formularios para registrarse van a estar disponibles ahí. Puppy Festival Outreach, vamos a estar en este evento desde el domingo 22 al 24 de abril. Vamos a estar evangelizando. Para ustedes que quisieran participar, comuníquense con el pastor Josh, llamen a la iglesia, pregúntenme cómo hacerlo también, yo les puedo ayudar. Así es que no se les olvide, Puppy Festival va a ser en la feria, esta vez ya no lo van a hacer en el parque, lo van a hacer en la feria de Lancaster. Así es que para aquellos que necesiten o quieren participar evangelizando, domingo 22 y 24 de abril. Passion Week Services, la semana de la Pasión de Cristo, van a haber servicios. Vamos a tener Santa Cena el 14 de abril a las 7 de la noche, obviamente en el santuario principal. Viernes Santo el 15 de abril y el servicio, van a haber 2 servicios de Viernes Santo, a las 5:30 y a las 7 de la noche. Por favor, no se les olvide, esto es solo en inglés. Para aquellos que quieran participar, van a estar disponibles estos 2 servicios. No trajimos una lista, pero aquellos que se quisieran apuntar para bendecir a los demás con algún alimento, alguna cosita que pudiéramos disfrutar acá después del servicio, por favor. A veces quisiera saber de que no necesitamos lista para esto, pero eso es una forma organizada de cómo hacerlo. Pero sí me gustaría de que todos colaboraran. ¿Cuándo les gusta pararse por ahí y agarrar en que sea una cosita pequeñita? No por hambre, pero nos ayuda a poder platicar con los demás hermanos y convivir un poco más. Ese es el objetivo de estas pequeñas cosas. No para que nos llenemos y que digamos, ya almorcé, ya me voy a la casa, ya no tengo que comprar comida. No se trata de eso. Sino es para poder tener la capacidad y oportunidad de poder platicar con los demás hermanos, conocernos mejor. Así que quiero que continuemos haciendo esto y que podamos colaborar. Bueno, Salmos 62:7. En Dios descansan mi salvación y mi gloria. La roca de mi fortaleza, mi refugio está en Dios. Lindo salmo. En Él está mi salvación y mi gloria. Él es la roca de mi fortaleza, Él es mi refugio. Dios es el único que salva y Él es el que nos da esa capacidad de estar con Él eternamente. Con ese versículo le quiero dar el micrófono al hermano René, que haga una oración, y como ya le robé todo el tiempo yo, por favor. Gracias. Gloria a Dios, nos gozamos con el retorno de nuestro pastor. Pues hermanos, vamos a orar. Este tiempo está dedicado a la oración, vamos a hacer eso. Cerremos nuestros ojos, por favor. Bendito Señor Padre que estás en los cielos, tú eres grande, misericordioso Señor, porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria, para que sean librados tus amados. Salva con tu diestra y respóndeme. Bendito Señor, gracias. Gracias, Señor, por el tiempo que tú nos permites, Señor, delante de ti. Padre, venimos humildemente reconociendo, Señor, que hemos pecado. He pecado, Señor, te he fallado. Perdóname, Señor. Dios mío, traemos delante de ti las necesidades, Señor, de tu pueblo, de la familia, Señor, Armijo, la familia Gaitán, Cristina Mengíbar, Señor, por esa sanidad, familia Hernández, Señor, Teresa Castellón por su salud, Juana Castañeda, su salud, protección, hermano Galván, protección, hermana Leti Rodríguez, cáncer, Natalie Lois, sanidad, el papá misionero Coy, Señor,
por ese cáncer, Dios mío. Raúl y Teresita Hernández, fortaleza, salud. Tomás Hernández, sanidad del corazón. Bendito Señor Padre. Oh Señor, tú que tu mirada está puesta, Señor, sobre los que te buscan, sobre tus hijos, Señor. Extiende, Señor, tu mano de fortaleza. Restaura, Señor, la salud de tus hijos, Dios mío. Trae, Señor, esa respuesta que están esperando, Dios mío, frente a una necesidad, Señor. Tú las conoces. En esta mañana, Señor, estamos agradecidos por lo que tú has hecho, Señor, en tu infinita misericordia con la familia de tu siervo, Señor Saúl Hernández. Gracias, Señor. Hemos podido escuchar testimonios, Señor, de la maravilloso, de tu fidelidad, Señor, de los que confiamos en ti. Oh, Señor, gracias. Bendice, Señor, a este pueblo, Dios mío. Tú conoces, Señor, cada necesidad. Cada situación está delante de ti, Dios mío. Trae, Señor, esa unción fresca. Señor, que la esperanza puesta en ti sea avivada. Que la fe nuestra, Señor, vaya en aumento conforme a tu verdad, a tu misericordia. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias, hermano. La oración de sanidad de la hermana. Gracias. Bueno, nuevamente se nos quedó acá la sanidad de la hermana Angélica y obviamente Lourdes García, que padece de diabetes, si no me equivoco. Por favor, tengan eso en mente ahí, por Angélica y Lourdes García, si es que ahí donde están ustedes pueden estar haciendo oraciones por ellos. Vamos a entrar rápidamente porque ya corrimos fuera de tiempo y queremos aprovechar el tiempo de la mejor manera posible. Vamos a estar, quería empezar una serie por lo de la Pascua. Y este era el domingo indicado para mí, era lo que yo quería tener ya algo preparado. Desafortunadamente por el tiempo que no tuve disponible, no me preparé para eso. Entonces quería cubrir la última parte de este mensaje que empecé hace tres domingos. Y este fue sobre Gálatas 3 del 15 al 22. Y vimos los primeros versículos desde el 15 al 18, si no me equivoco, y me faltaba un punto del 19 al 22. ¿Cuántos de ustedes estuvieron acá para ver este mensaje? Ok, tal vez la mitad de ustedes, pero obviamente voy a tratar de hacer un pequeño resumen del primer punto para poder entender la necesidad de ver el segundo punto, y lo voy a hacer breve, pero al mismo tiempo para que puedan ustedes entender bastante lo que tenemos que decir. Las promesas de Dios no caducan. En pocas palabras, las promesas de Dios son eternas. En la mayoría de los casos, porque a veces Dios temporalmente puede darnos una promesa y esas promesas pueden terminar en cierto tiempo, en cierto lapso de tiempo. Pero cuando hablo de promesas, en este caso estamos hablando más que todo y sobre todo en el libro de Gálatas, estamos hablando sobre los pactos, esos pactos que son promesas. Un pacto es una promesa, pero un pacto no es generalmente como el hombre lo ve. Por ejemplo, en el caso de los matrimonios, para Dios, ¿qué significa casarse para nosotros? ¿Es un contrato o es un pacto? Es un pacto. ¿Y el pacto se puede quebrantar? No debería. Por eso el Señor pone la institución del matrimonio a tal nivel que es tan pero tan importante la forma en cómo Dios lo ve, y fue la primera institución que Él creó, y el objetivo
de volvernos al matrimonio y crear una familia para procrear la tierra, y no solamente eso, pero para gozar la intimidad entre una pareja. Dios lo hace de tal forma en que Él quiere dejar muy claro de que el matrimonio es un pacto al cual entramos como pareja. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque en nuestros días muy fácilmente a la ligera la gente se divorcia. Y usamos cualquier excusa para divorciarnos. Ahora, es obvio de que hay casos especiales en los cuales el divorcio tal vez es la única opción. Por lo mismo, Dios, entendiendo la naturaleza pecaminosa de cada uno de nosotros, Él provee hasta cierta forma una salida a un matrimonio, ¿cómo le pudiéramos llamar? Tóxico, o que pudiera tener muchas dificultades y que pudiera poner hasta en peligro la vida de una o de la otra persona. Entonces Dios reconoce de que esos casos se van a dar, y por lo mismo Él provee el divorcio. Pero no para que el cristiano tomara la libertad de decir, pues Dios lo aprobó, yo me divorcio. Y es lo que sucede, desafortunadamente. Nuevamente, entonces, el punto como ilustrativo para empezar el mensaje es de que una promesa o un pacto es algo de que debería ser de por siempre. En el caso de los pactos de Dios, en la mayoría de los casos, y vamos a estar viendo 4 pactos acá, de esos 4 pactos solo uno es incondicional, solo uno es condicional, que es el pacto de la ley, y es lo que vamos a estar observando al final acá. Pero hay otros 3 pactos: el pacto abrámico, el pacto davídico y el pacto del nuevo pacto, que es Jesús viniendo a llenar y a traer ese nuevo pacto. Esos pactos son eternos y se dieron como promesas eternas que nunca nadie podía cambiarlos ni revocarlos. Y de la misma manera, obviamente, el punto acá era de que el matrimonio de nosotros debería ser así. Si nos casamos, que lo hubiésemos hecho para hasta que la muerte nos separe, como las mismas palabras que se usan en un matrimonio se dicen, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque son promesas que no se deberían de quebrantar. Con eso en mente, entonces vemos en Gálatas 3 del 15 al 29 un pasaje bastante extenso, en el cual no les voy a pedir que lo lean ahí, donde encontramos que las promesas están allí. 8 veces se menciona la palabra promesa. En 8 veces podemos ver que esta palabra es muy importante, y podemos ver ahí 8 veces ahí la palabra promesa. Entonces, estos versículos del 15 al 29, es obvio de que el punto principal son las promesas. Y ya se me fue otra vez ahí, pero bueno. Pero también al mismo tiempo encontramos que la ley está injertada en estos versículos. Estamos hablando de la promesa y la ley. Y entonces Pablo en el capítulo número 3, del capítulo 3 hasta el 4, va a estar utilizando estos 2 capítulos para poder argumentar o defender el evangelio, defender su posición, que es de gracia, el evangelio de la gracia, en el cual la ley no tiene nada a favor. En pocas palabras, la ley no calza en la gracia. Y Pablo está defendiendo el evangelio de la gracia, y lo hace en varias formas. Primero, ya vimos en el capítulo 3, del versículo 1 al 5, el argumento personal. De ahí vimos del 5 al 10, vimos el argumento escriturario, en el cual, no solo en el Viejo Testamento, la palabra misma defiende que por fe somos salvos y no por obras. Entonces, dejando la ley a un lado, entonces vemos el argumento personal, la forma en cómo estos nuevos cristianos que estaban en las iglesias de Galacia crecieron y dan testimonio de lo que Dios hizo, y no fue por las obras, sino por la gracia, porque por fe sois salvos, no por obras,
para que nadie se gloríe. Pablo es muy claro en el libro de Efesios también. Pero entonces llegamos al argumento escriturario y estamos ahorita en el argumento lógico. Pablo ahora va a defenderlo desde un punto de vista lógico. ¿Por qué la ley no es beneficiosa para nosotros en ningún sentido? O por lo menos no completamente. Y vamos a ver la diferencia que existe. Entonces él está dando el argumento lógico en el por qué deberíamos de ver la gracia como la única forma, o la fe en el creer que viene por la palabra, obviamente, y que Dios derrama en nosotros a través de su gracia. Entonces él está defendiendo la salvación por gracia de una manera lógica. Y después de esto vamos a ver el argumento dispensacional y también el argumento sentimental y por último el argumento alegórico. Son cosas que vamos a ver acá. Estamos a medio punto acá. En esto, en el argumento lógico, Pablo nos deja muy claro de que las promesas a Abraham, David y el nuevo pacto están cumplidas en Cristo. Eso es muy claro. Para ustedes que están en la clase de los martes y que empezamos a ver los pactos en esa clase un poco más detallado, nos pudimos dar cuenta de que los pactos, especialmente el de Abraham, es eterno, el de David es eterno, el nuevo pacto es eterno y los tres se cumplen en Cristo. Sin Cristo no existen estas promesas, no existen los pactos. Para que se pudieran llevar a cabo tenía que venir el Mesías, y ese Mesías iba a venir el hijo de David, decía en el pacto davídico. Era el hijo de David que iba a venir e iba a reinar por siempre. La promesa a Abraham, que iba a ser de la semilla de Abraham, iba a venir aquel que iba a ser el Mesías, nuevamente Cristo mismo. Y Cristo, cuando viene, él implanta el nuevo pacto, que también iba a ser hecho por él mismo, en el cual él iba a perdonar los pecados por su propio sacrificio, por su sangre derramada, iba a llevar a cabo este nuevo pacto en él mismo. Entonces, todas estas promesas que vemos acá son eternas. La abrahámica, la davídica y la del nuevo pacto son pactos o promesas eternas que no pueden ser cambiables y que todas se resumían en Cristo. Y de eso podemos hablar mucho acá. Y pudiera explicarles un poco más, pero el tiempo no lo va a permitir. Entonces Pablo utiliza la lógica para demostrar la superioridad de la promesa sobre la inferioridad de la ley. En pocas palabras, la promesa que fue dada a Abraham, en el cual él creyó y se le fue contado por justicia, es la superioridad de la promesa. En pocas palabras, en el mundo en el que vivimos, la gente que ha sido salva de una sola forma. Y esa ha sido, ¿cuál? Por fe. ¿Por fe en quién? En Cristo. ¿Abraham conoció a Cristo? Literalmente o personalmente no. ¿Pero sabía Abraham? Yo creo que sí. Tuvo que Dios darle cierto conocimiento para poder entender de que, ok, alguien va a venir y va a pagar por los pecados de nosotros. Yo creo, me apunto, dijo Abraham. Se apuntó y le fue contado por justicia y fue salvo. A través de toda la historia humana hasta ahora, ya sea en el Viejo Testamento o en el Nuevo Testamento, de la única forma que una persona puede ser salvo es por fe. ¿En quién? En su Hijo. Sin fe en Cristo no hay salvación. Ok, pastor, eso hace sentido, pero entonces, ¿para qué mandó la ley Dios? Porque si a Abraham se le había dado 600 años antes de que viniera la ley, se le da la palabra de que es salvo, es justo. Dios lo ve como una persona justa. Y la ley llega 600 años después. ¿Para qué la trajo el Señor? Y eso ya lo expliqué acá anteriormente, pero lo vamos a dejar hasta el final. Entonces vemos que vamos a ver la superioridad de la promesa, y eso lo vimos ya. Nuevamente, y aquí vemos estos versículos del 15 al 18. En el 15 dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Y hablábamos de varias ilustraciones en las cuales
cuando uno hace un compromiso, ya no se puede echar para atrás. ¿Cuántos de ustedes han comprado casas? No levanten la mano. Si la compraron, ¿qué es lo que tienen que hacer? Hay una infinidad de papeles que tienen que firmar. Una vez que están firmados los papeles, ¿pueden decir ustedes, no, ya no la quiero? Especialmente cuando ya dieron su down payment, ya hicieron todo, ya firmaron, todo el papel está en escrow, ya no se puede cambiar. Eso es natural, es la forma en cómo se hacen los negocios acá. ¿Hay casos en los cuales se pudieran cambiar? Sí, hay casos, pero son raros y no deberían, en la mayoría de los casos. Pero se hacen concepciones para poderlo llevar a cabo. De lo mismo que estamos hablando con el matrimonio. El matrimonio es un pacto que debería ser por siempre. Pero Dios, reconociendo la pecaminosidad del hombre, abre una oportunidad para poder dejar el divorcio como una puerta abierta a esos casos extremos. Entonces acá un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. En pocas palabras, la promesa que se le fue dada a Abraham no podía ser cambiada, no podía ser añadido, no había nada más que agregarle. Entonces, ¿por qué la ley? Porque la ley dice, la misma palabra dice que fue una adición, fue algo que se le añadió. ¿A qué? No a la salvación, porque no era para eso. Entonces tenemos que averiguar qué es lo que significa la ley versus la fe. Y es lo que estamos tratando de aprender acá. Entonces un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Entonces esta es la confirmación de que aún en términos humanos la lógica que está usando Pablo es, miren, si nosotros como humanos hacemos tratos y no los quebrantamos, ¿por qué la palabra y la promesa de Dios debería ser quebrantada? Entonces él está diciendo, si la palabra de nosotros, que somos finitos, y somos pecadores, y aún así mantenemos nuestra palabra y llevamos a cabo los contratos que hacemos, ¿cuánto más no debería de valer la promesa que da Dios? En este caso, como se la dio a Abraham, se la dio a Isaac, se la dio a Jacob, se la dio a David. Entonces las promesas de Dios son inquebrantables. El versículo 3:16 dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y su descendencia. No dice y a las descendencias, sino que dice a su descendencia, una descendencia, la promesa que fue dada de que de el vientre de Sara, en este caso, bueno, no lo pone decir la palabra, pero de la descendencia de Abraham, Dios iba a bendecir a las naciones, y de la forma en cómo Dios iba a bendecir a las naciones era obvio de que solo a través de Cristo se podía llevar a cabo esa promesa. Entonces por eso acá cuando dice las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia, una, Cristo. No dice a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo Jesús, el Mesías que iba a venir. Entonces la promesa que se le fue dada a Abraham, entonces es cumplida ¿en quién? En Cristo. De la misma manera el pacto davídico obra de la misma forma, porque de David iba a venir un rey que iba a ser eterno y que iba a reinar por siempre. Entonces estas promesas tienen que ser cristocéntricas también. ¿Por qué? Porque cada promesa que Dios da tiene que ver con su Hijo. ¿Sí me entienden? Entonces sin Cristo no se pueden llevar a cabo todas estas promesas. Y entonces, pero estamos viendo ahorita la superioridad de la promesa versus la inferioridad de la ley. La promesa de Abraham fue una herencia eterna, ratificada una y otra vez por repetición a los patriarcas, embellecida por la promesa a David, del gran rey, llevada realmente a su cúspide en el nuevo pacto que Jesús vino a imponer. Y todo apuntaba a Cristo, todo apunta a Cristo. Todas las bendiciones abrahámicas, todas las bendiciones davídicas, todas las bendiciones del nuevo pacto están en Jesucristo y solo en Él. En nadie más se pueden llevar a cabo estas promesas, solo en Cristo. Gálatas 3:17 dice, lo que digo es esto, la ley que vino 430 años más tarde. Al principio les dije que de Abraham hasta la ley eran como 600 años. ¿Por qué? Porque
Bueno, dije que eran 600 años, pero Pablo acá está diciendo de que la ley vino 430 años más tarde, después de Abraham, y eso no es cierto si lo tomamos literalmente, pero el punto acá fue de que Dios vino personalmente, habla con Abraham y le da la promesa. Pero también a su descendencia hizo lo mismo. Cuando viene Isaac y nace, viene el Señor, se presenta a Isaac y le presenta la promesa también. De ahí viene Jacob y él viene y ¡pum! Le da la promesa también a Jacob. En el momento en que Jacob muere, entonces de ahí se termina la promesa que fue dada a estos patriarcas, y de allí en adelante es que son los 430 años que tomó para que la ley viniera al pueblo de Israel. Entonces la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente. En pocas palabras, la ley no estaba supliendo o tomando lugar en vez de la promesa. No se trata de eso. No invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. En pocas palabras, la ley no tenía nada que ver con la promesa. Por un punto. Por otro punto, podemos ver de que tenía mucho que ver con la promesa. Pero ¿de qué forma? Déjenme explicárselo de esta manera. Abraham, cuando él es justificado, en ese diálogo o en esa forma en cómo Dios llega a Abraham, ¿hay alguna forma en que podamos nosotros entender de que Dios muestra de que Abraham tenía que arrepentirse de sus pecados? O en pocas palabras, dos cosas acá. ¿Se menciona el pecado en la promesa con Abraham? No. ¿Se menciona el arrepentimiento en la promesa con Abraham? Tampoco. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que deberíamos de reconocer que somos pecadores y deberíamos de arrepentirnos y estar esperando a ese Mesías, a ese Salvador, porque es la única forma que nos salva? Con la promesa que fue dada a Abraham, Abraham no entendía eso. Ahora, ¿la conciencia fue puesta en el corazón del hombre, sí o no? ¿Sabemos cuando pecamos? ¿Sabía Abraham que hacía lo malo? Definitivamente, pero no había una definición clara, no había nada que le dijera, mira, el decir algo que no es cierto, eso es mentira y eso es pecado. No tenía esa definición, pero él vivía de esa manera, pero no había una definición clara. Entonces la promesa se da a pesar de que no hay una definición clara del pecado ni del arrepentimiento que se necesitaba. Entonces, ¿para qué vino la ley entonces? Para llevar a cabo exactamente lo que les acabo de decir. La ley venía para confrontarnos con el pecado. La ley venía a ser el espejo que necesitamos para ver lo malo que nosotros éramos. Al ver lo malo que nosotros éramos, Dios provee la ley ceremonial y la ley sacrificial. ¿Para qué? Para que nosotros, al reconocer de que soy pecador, he ofendido a Dios, tengo que proveer algo. Y sacrificaban animales y los ofrendaban a Dios para poder obtener perdón de ellos. Entonces, este proceso, el cual nunca funcionó, ¿ok? Nunca funcionó. Porque fue dado al mejor pueblo del mundo, al pueblo hebreo. Fue dado a los mejores religiosos del mundo. No había, en el tiempo de Jesús, no había otra religión mejor o más grande que los judíos. No había nadie como los fariseos que caminaban con sus gabanes y se ponían se me olvida los nombres de los términos que usan. Se recuerdan una cajita que ponían acá con todos los versículos bíblicos para podérselos aprender y memorizar. Eran tan religiosos. Entonces no había ningún pueblo tan religioso más que los judíos. Y Dios viene y trae la ley a ellos, que eran los mejores religiosos del mundo, y no podían cumplir la ley. Entonces, ¿para qué se la dio? Se las dio para que entendieran de que eran pecadores y que necesitaban un salvador. Necesitaban sacrificar algo. Todo el tiempo estaban sacrificando animales. Eran millones y millones de animales sacrificados. Y toda la sangre de estos animales no los sacaba de nada. Entonces, ¿para qué fue la ley entonces?
Fue dada para que a través de la ley reconocieran que eran pecaminosos y que se necesitaban un Salvador y que reconocieran de que nada, todos los animales del mundo no lo iban a salvar. Entonces, para que se volcaran y una vez que viniera ese Mesías, pudieran arrepentirse delante de él y poder conseguir la vida eterna. ¿Sí ven el propósito de la ley? ¿Es claro? Ok, en pocas palabras, esa fue la forma general en cual Dios utilizó la ley para poderle demostrar al mundo de que necesitaban un Salvador. Y que ese Salvador, Dios lo iba a proveer. Es porque el hombre no podía. Ya se los había comprobado. Para eso era la ley. Para demostrarles de que nadie puede ser salvo por las obras. ¿Sí me entienden? Nadie puede ser salvo por las obras. Entonces viene Dios y por eso mandó la ley. ¿Cómo afectaba la promesa? La afectaba, en cierta forma es afectada por la ley, ya se lo voy a mostrar después. Pero vemos acá la cronología de cómo esta ley llega en un tiempo preciso para poder ayudar a este pueblo, que era el pueblo de Dios, la niña de sus ojos, para que ellos pudieran. Primeramente, el proceso sacrificial que venía a través de la ley les ayudaba a mantenerse intactos del mundo en el cual ellos vivían. Un montón de culturas paganas que existían en ese entonces. Entonces la ley viene y protege al pueblo de Israel. Lo protege con todas las leyes ceremoniales y todos los sacrificios que hacían. Lo protegía al pueblo para que no se involucrara con los demás. Esa era una forma en cómo Dios los mantenía en cuidado. Pero a pesar de todo eso, la ley no puede salvar a nadie. Lo único que hacía era maldecir. Era una promesa, no era promesa, sino que era un pacto condicional en el cual lo único que obtenían era maldición. ¿La ley podía dar vida? No. Pero podía maldecir. ¿Por qué podía maldecir? Porque Dios lo dice. Y como no podían ser perfectos, entonces lo único que podían conseguir es maldición a través de la ley. Porque si la herencia, dice, y continúa Pablo aquí, porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa. Entonces, si la herencia que se le había prometido ¿a quién? A Abraham, iba a depender de la ley, entonces ya ¿para qué la promesa? Ya no tenía ningún sentido. Pero Dios se la concedió a Abraham, la descendencia, la herencia, por medio de una promesa. ¿Cuál fue la herencia? Cristo. ¿Podía venir Jesús de la ley? No, obviamente que no. Nuevamente todo esto lo expliqué hace 3 semanas y por eso no me estoy deteniendo mucho acá. Entonces podemos ver la integridad de lo que Dios está enseñando a través de Pablo en el por qué la promesa es mucho más superior a la ley. ¿Por qué es superior la promesa a la ley? Porque la promesa por medio de Abraham fue dada 430 años antes de la ley. Entonces vino antes, entonces debería ser mejor. Porque la promesa tuvo su cumplimiento completo y final en Cristo. Porque la promesa es irrevocable e incambiable. Porque la promesa es completa, suple las necesidades espirituales. Entonces, la promesa vino a Abraham, era divino y por lo tanto incondicional, era eterna y por lo tanto irrevocable, fue amable y por lo tanto inmerecido. La promesa es la promesa que Dios le dio a Abraham, comenzando en Génesis 12 y repitiéndola varias veces a los otros patriarcas, que Dios bendeciría, que Dios traería salvación. Lo demostró en el caso de Abraham. Abraham es justificado por la fe, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces Dios hizo promesa de bendición y salvación a través de Abraham para el mundo. 2 Corintios 1:20, miren, esto es muy importante, ¿qué dice acá? Pues tantas como sean las promesas. ¿Cuántas promesas hay? Encontramos muchas. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él, ¿quién es Él? Cristo, son sí. Por eso también por medio de Él, ¿quién es Él? Cristo. Amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros.
Entonces, todas las promesas que Dios da se cumplen ¿en quién? En Cristo, nadie más. Todas son amén en Él. Isaías 46:4, para que entiendan cómo Dios está en control absoluto de todo y que Él es el único que provee la salvación. Nadie más puede salvar a nadie, solo Dios. Miren lo que dice acá. Aún hasta vuestra vejez yo seré el mismo, y hasta vuestros años avanzados yo os sostendré. Yo lo he hecho y yo os cargaré, yo os sostendré y yo os libraré. ¿Quién está en control de todo? ¿Quién prometió algo y lo va a cumplir? Él. ¿Por qué? Porque Él lo va a hacer. Esto no es un contrato en el cual yo me comprometo a algo y tú te comprometes a algo. No, esto es un pacto que Él hizo incondicionalmente. ¿Saben? El pacto con Abraham, ya se los he dicho, ya muchos de ustedes ya lo saben. Cuando el Señor hace el pacto con Abraham, ¿qué estaba haciendo Abraham? Roncando, estaba dormido. ¿Ok? Abraham estaba dormido cuando Dios hace el pacto con él. ¿Qué significa eso? Que Abraham no tiene nada que ver con el pacto y la promesa, que es lo mismo que Dios le da a él. ¿Por qué? Porque ¿quién iba a hacer todo? Dios. Aún hasta vuestra vejez, yo seré el mismo. Aún hasta vuestros años avanzados, yo os sostendré. Yo lo he hecho y yo os cargaré. Yo os sostendré y yo os libraré. ¿Quién hace todo? Dios. ¿Qué pueden hacer ustedes? Nada. No hay nada que ustedes puedan hacer. Ahora el Evangelio de la Gracia estaba en el Viejo Testamento, es claro. Isaías lo está poniendo muy claro ahí. La salvación por fe es clara. El hombre no puede hacer nada para salvarse él mismo. Todo tiene que hacer Dios. Todo lo hizo Dios. Por eso Jesús en la cruz dice, es finished, consumado está. Ya está hecho todo. El hombre no puede hacer nada porque yo lo hice todo. Ya está cumplido todo. ¿Sí me entienden? Entonces, para terminar este punto, las promesas de Dios son seguras. La Escritura da 4 garantías de la promesa de Dios. Ellas no pueden ser canceladas, no pueden ser revocadas, no pueden ser cambiadas y no pueden ser dejadas a un lado, como diciendo, te voy a poner a un lado por un rato. No, se dan exactamente como Dios las tenía previstas y las iba a llevar a cabo como Él lo había dicho. Entonces, las promesas a Abraham, David, el nuevo pacto, están cumplidas en Cristo. Pablo utiliza la lógica para demostrar la superioridad de la promesa sobre la inferioridad de la ley. Miremos la inferioridad de la ley entonces. Versículo del 10 al 20, del 15 al 22. Del 19 al 22. ¿Qué estaba diciendo? Okay. Vamos a leer esto porque esto todavía está pendiente acá. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Esta es la pregunta del día. ¿Para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Entonces, ¿para qué dice Pablo? Fue añadida, ¿ok? Se agregó a causa de las transgresiones. Entonces, ¿por qué fue dada? ¿Por la pecaminosidad de quién? De todos. Hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no es de un solo, pero Dios es uno. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura la encerró bajo pecado para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Perdidos nos quedamos todos ahorita acá. ¿Cuántos quieren admitir? ¿Entendimos lo que acabo de leer? No lo han entendido. Yo sé que no lo han entendido y lo vamos a leer mejor, punto por punto. Entonces Pablo contesta a esta respuesta y dice, fue añadida a causa de las transgresiones. Es decir, aquí un poco de explicación. Es decir, fue dada al hombre, además de la promesa, con el fin de despertar en su corazón y mente un sentido de su culpa. Antes de la ley no había culpabilidad porque no había nada que definiera lo que yo era antes.
Nada había que decía que yo era mentiroso, que yo era un ladrón, que yo era un adúltero, que yo era un asesino. No había nada de eso. Hasta que llega la ley, me confronta con la verdad de mi realidad. Entonces un sentir vago de que no le va bien del todo no le llevará a buscar a un Salvador. Entonces si yo no entendía de que era pecador, si yo no entendía que estaba ofendiendo a Dios, ¿para qué iba a necesitar a un Salvador? No lo necesitaba y no lo iba a buscar. Pero una vez que la ley viene y es el espejo que yo necesito para ver toda mi pecaminosidad, ahora digo, oh, he ofendido a Dios, ahora necesito un Salvador. Solo cuando se da cuenta de sus pecados son transgresiones de la ley de aquel Dios que es también su juez y cuya santidad no aguanta semejantes digresiones, semejantes desviaciones del camino señalado. Solo entonces clamará por la liberación. Habiendo aplicado el Espíritu Santo este conocimiento a su corazón, donde no hay ley, tampoco hay transgresión, ningún desvío de la ley. Pero la ley se introdujo para que el pecado, el hecho de alejarse del camino correcto, tal como la ley enseña, abundase. En pocas palabras, cuando vino la ley, abundó más el pecado. ¿Por qué? Porque yo no sabía que era pecado. Sabía que pecaba, pero no sabía en una definición clara la realidad del pecado. Hasta que viene la ley y me lo define, entonces ahora sí, ahora abunda más el pecado. ¿Por qué? Porque ahora ya sé cuándo es pecado y cuándo no. Y no solamente eso, pero ahora al ver la ley digo, no mentirás. ¿Qué es lo que quiere hacer uno? Mentir. No adulterarás. Y ahí va el hombre a buscar otra mujer que no debería estar buscando. Como los niños, que se les dice, no vayas a tocar esa caja de cookies porque si la tocas te mueres. ¿Qué hace el niño? La va a agarrar. ¿Sí me entienden? Es como tener una coffee table, ¿ok? Y pone una base ahí de vidrio y dice, no vayas a pasar por ahí porque si pasa la quiebra. ¿Qué hace el niño? Y va, ¡pum! La quiebra. Es lo que hizo la ley con nosotros. Despertar la necesidad de vivir en la pecaminosidad. Y en vez de disminuirla, ¿qué hizo? Dice Pablo que abundó el pecado. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Qué significa eso entonces? Fue dada porque la pecaminosidad era tanta que el hombre no la reconocía. Entonces Dios dice, ok, estos son pecadores, les tengo que definir lo que es pecado para que entiendan y lo que lo puedan ver en sí mismo. Entonces las transgresiones trajeron la ley. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos entender lo que estábamos viviendo. Y fue añadida a causa de las transgresiones. A Romanos 3:20 dice esto, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Quién es él? Cristo. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Entonces, ¿conocían el pecado antes? Sí, ya eran pecadores, pero no entendían la definición del pecado. Y la ley se los define. Ahora, como ya está definido, ahora todos son pecadores, ya se conoce mejor. Entonces abundó el pecado, obviamente. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. ¿A quién estaban esperando? Entonces, la ley fue temporal. Miren lo que dice acá. Porque fue dada, ¿por qué fue dada la ley? Pregunta, ¿ok? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta, ¿qué significa hasta? Que iba a haber un momento en que ya no iba a servir. Entonces, iba a servir por cierto tiempo, pero no más. Entonces dice que fue dada a través de las transgresiones hasta que viniera ¿quién? La descendencia. ¿Quién iba a ser la descendencia? Cristo, que había sido hecha la promesa. ¿A quién se le hizo la promesa? A Abraham. ¿Cuál era la promesa? Que por medio de él, de su herencia, iban a ser bendecidas todas las naciones. ¿Quién podía bendecir a alguien? Solo Cristo. Entonces, la ley iba a servir hasta que viniera Cristo. ¿Cómo podemos comprobar eso? ¿Qué pasó después de que muere Cristo? Se rompió el velo. 1. Salieron muertos.
resucitaron muertos. 2, ya no hubieron sacrificios. El templo es destruido 70 años después. Ya no hay ceremonia, ya no hay sacrificios, ya no hay lugar santísimo, ya no existe nada de eso. ¿Por qué? Porque la ley ya no tiene cabida. Ya hasta llegó, ya cumplió lo que tenía que haber cumplido. Porque la descendencia ya vino. ¿Quién era la descendencia? Cristo. Entonces ya no hay necesidad. ¿Sí entendieron? Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Y Romanos 5:20 dice, y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 4:15, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. En pocas palabras está diciendo, por eso mismo trajo la ley el Señor. ¿Para qué? Para que entendieran de que había transgresión. Porque si el hombre vive no reconociendo que hay transgresión, en pocas palabras, que no hay culpabilidad en mí, si yo vivo y hago las cosas como me da la gana, y no hay nadie que me diga o que me defina que estoy haciendo el mal, lo voy a continuar haciendo. Y para mí no hay ley. ¿Sí me entienden? Entonces la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. ¿Qué ira era la que producía la ley? ¿Ira de Dios? Si estoy pecando, ¿qué estamos acumulando? La palabra dice que estamos acumulando ira de Dios contra nosotros. ¿Sí me entienden? Entonces la ley lo único que hace es reconocer en mi persona de que soy pecador y que necesito un Salvador. Y que necesito arrepentimiento. ¿Por qué necesito arrepentimiento? Porque ya hice 1,000,000 de sacrificios y nada me salva nunca. Cada año es lo mismo. Tengo que estar llevando una palomita, una ovejita, un ternerito y matarlos todo el tiempo. Y continúo en mi amarga vida de querer ser perdonado y no puedo. ¿Ok? O todo o nada. No hay concesiones ni medias tintas. Mucha gente trata de vivir conforme a los 10 mandamientos o cumplimiento la ley divina o el sermón del monte porque piensa que pueden lograr que Dios les acepte. No se dan cuenta que las normas de Dios son absolutas. Quien piensa vivir conforme a cualquier ley está bajo la obligación de cumplirla en su totalidad. Al faltar en un solo punto, pasa de ser una persona obediente a transgresor. Esto es el argumento que Pablo quiere dejar claro en el pensamiento de los legalistas religiosos. Es imposible cumplir cabalmente con todas las normas porque todos fallamos en algún punto. Al hacerlo, pasamos a pertenecer al sindicato de pecadores culpables. ¿Cuántos hemos pecado acá? Todos. ¿Qué merecemos? La muerte. ¿Pero qué nos da Dios? Misericordia primero, ¿no? Y vida eterna en su Hijo. ¿Ok? Entonces, el pacto que no era un contrato, fue una promesa. Y ese pacto como promesa me aseguraba de que el Redentor iba a venir y que yo podía ser salvo. La ley era todo lo contrario. La ley me trae una situación bien imposible de hacer. Habían 613 mandamientos en la ley. ¿Ok? 613 mandamientos. ¿Cuántos de ustedes creen que hay alguna persona, que existiera alguna persona que pudiera cumplir todos estos mandamientos? Ninguna. Solo hay una. Y ese es Cristo. Porque Él vino a cumplir la ley. Pero Él es el único que lo puede hacer. Los fariseos de sus tiempos no lo hacían. Ni Pablo, que era uno de las eminencias religiosas que existían en ese entonces antes de ser convertido, no podía. Pablo dice que todo lo que él llegó a hacer fue basura para el Señor. Entonces, los 613 mandamientos que se dan se dividen en 248 mandamientos positivos de acción que tenemos que hacer, versus 365 mandamientos negativos que decía el Señor: no hagas esto, no hagas esto, no adulterarás, no matarás, no robarás. Pero déjenme definir algo acá muy claro. ¿Okay? Entonces, ¿toda la ley queda abolida? ¿Sí o no?
La respuesta es no, y le voy a decir por qué. ¿Ok? Si toda la ley fuera abolida, ¿los 10 mandamientos es parte de la ley? ¿Sí o no? ¿Es parte de la ley? Ok, ¿qué son? ¿Qué son? Son mandamientos, ¿verdad? Ok, ¿hay mandamientos en el Nuevo Testamento? ¿Cuántos? Un montón. Ahora, ¿tenemos que cumplir los mandamientos? Obviamente deberíamos. O sea, pero no vamos a ser salvos por cumplir mandamientos. Quiero que entendamos esto. Pero el punto es, ¿fue abolida toda la ley? No. ¿Por qué? Porque la ley moral, de toda la ley que se da, Dios da la ley dividida en 3 formas, digamos. La ley ceremonial, la ley sacrificial y la ley moral, que es eterna y no cambia y es perfecta. Entonces, ¿utilizamos todavía la ley moral? Sí, la utilizamos. Para evangelizar, ¿saben qué se utiliza? La ley. Jesús utilizaba la ley para evangelizar. Y si él lo hacía, ¿por qué no lo voy a hacer yo? No solamente eso, pero ¿qué es lo que me mantiene en check? ¿Qué es lo que me mantiene fuera del pecado? La ley. ¿Sí o no? No matarás, no mentirás, no adulterarás. Entonces digo yo, ok, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser. Y al prójimo como tú mismo. Todos son mandamientos que reducen la ley moral. Y la ley moral es perfecta. Entonces, todo eso me ayuda a mantenerme fiel a Dios, en obediencia a Dios. Entonces, la ley, solo en esa parte, continúa siendo el ayo o el tutor que necesitamos para mantenernos fieles y obedientes a Dios. ¿Sí me entienden? Todo lo demás desapareció. La ley ceremonial ya no existe. La ley sacrificial ya no existe. El sábado, ¿a quién fue dado? ¿A quién fue dado el sábado? A los judíos, a los israelitas. ¿Por qué es que no me afecta a mí? Porque no fue dado a mí, fue dado a los israelitas. Y era parte de la ley ceremonial y la ley sacrificial. Pero díganle eso a un adventista y le van a decir de que no. Bueno, entonces, la ley y las transgresiones. La ley estableció las pautas para el comportamiento y declaró los actos que serían delitos. La ley decretó el castigo que se había de imponer sobre los que la violencia cometiendo delitos. Que la violaban, cometiendo delitos. La ley abrió las posibilidades de excepciones en casos especiales para suavizar lo severo de sus normas. Ilustraciones, las ciudades de refugio. ¿Se recuerdan de las ciudades de refugio algunos de ustedes acá? Fueron establecidas. ¿Para qué? Para aquellos que, por ejemplo, si yo voy manejando ahorita en un carro y se me atraviesa una vaca y la mato, ok, maté una vaca, el dueño me va a querer cobrar y me van a meter preso. Entonces, en ese entonces, en el Viejo Testamento, lo que hacían es, habían ciudades de refugio para amparar a los que habían matado por accidente, hasta que pudieran establecer la inocencia o la culpabilidad. ¿Sí me entienden? Entonces la ley proveía todas estas cosas, pero no proveía nada acerca de la salvación. La ley no salvaba a nadie. ¿Ok? Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. ¿A quién? Hasta que viniera la descendencia, que era la descendencia de Cristo, a la cual había sido hecha la promesa, la ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Okay. ¿Cómo llegó la ley a Moisés? Todos ustedes han visto los 10 mandamientos y ahí está Dios hablándole a Moisés y le da la ley, ¿va? Entonces, ¿qué decimos? ¿Quién le dio la ley a Moisés? Dios. ¿Pero es cierto? No estoy diciendo que no fue Dios, pero lo hizo él personalmente, así como fue a hablar con Abraham y le dijo, yo hago un pacto contigo y de ti serán benditas todas las naciones. Ese fue un pacto. Dios personalmente habla con Abraham. Cuando da la ley, ¿es Dios dando la ley directamente? Y tenemos que ser muy claros con esto. Que fue promulgada, dice, mediante ángeles, por mano de un mediador. Cuando hay un mediador es porque hay dos situaciones o dos grupos de personas que tienen que ser, ¿cómo se diría?
Reconciliadas, exactamente. Gracias, hermano Esteban. Entonces, para eso existe el mediador. Pero en el caso de Dios y Abraham, ¿tenía que haber un mediador? No. Porque Dios haciéndolo todo unilateralmente, que significa de una posición nada más, de arriba hacia abajo. Dios dice, esta es la promesa que les doy y se va a llevar a cabo exactamente según lo dije en Isaías. Todo yo lo hago. Para la ley era muy diferente, porque la ley era condicional. La ley era una amenaza. Eso fue lo que llegó a ser. Si no pecas, tienes bendición. Pero si pecas, mueres. Si cometes adulterio, te apedreamos hasta que mueras. Esa era la ley, una amenaza. Y fue dada a través de mediadores. ¿Por qué? Porque era condicional. ¿Quiénes eran los mediadores? Había millones de ángeles, millares de ángeles, dice. Y un ángel que habló con Moisés. Dios dio la ley. ¿Se recuerdan cuando Moisés le pide a Dios que lo quiere ver? ¿Y lo vio? ¿Cómo lo vio? Lo vio de lejos. ¿Y qué pasó nada más? ¿Se recuerdan? Porque si Dios se hubiera presentado ante Moisés, ¿qué hubiera pasado con Moisés? Hubiera sido desintegrado. Entonces la ley es dada por Dios, es obvio, pero lo hace a través de mediadores. No como la promesa que fue personal. ¿Sí me entienden? Entonces, por esas razones es que la ley es inferior. Porque no fue una promesa hecha directamente por Dios, sino que lo hace a través de estos mediadores. Bueno, vamos a terminar. Deuteronomio 33:2 elabora un poquito más sobre esto. Dice, dijo el Señor, vino del Sinaí y les esclareció desde el Seir, resplandeció desde el monte Parán y vino de en medio de ¿cuántos? De 10 millares de santos a su diestra. Había fulgor centellante para ellos. Ese es Dios, con todos estos millares de ángeles que vienen para dar la ley, pero a través de los mediadores. Entonces la ley tiene su poder, tiene su lugar. Obviamente fue increíble todos los milagros que Dios hizo cuando dio la ley, pero no por eso significa que iba a tomar una posición superior a la promesa. En Hechos de los Apóstoles 7:53, Santiago va a morir. Esteban, perdón. ¿Y qué pasa? Miren lo que está diciendo él, está predicando y dice, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardasteis. ¿Ok? ¿Cómo llegó la ley? Por medio de ángeles. La ley no solo fue ministrada por los ángeles, sino también fue dada por medio de un mediador, que fue Moisés, para que él diera la ley al pueblo de Dios, contrario a la promesa que se dio a Abraham directamente por Dios. ¿Sí me entendieron? No, ya lo dormía todo, ya están tan complicados acá que ya vámonos mejor, pastor. Gálatas 3:20 dice lo siguiente, ahora bien, un mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, cuando hay un mediador, es que hay varios partes que tienen que participar en ella. En cambio, la promesa, Dios la hacía porque Él le iba a llevar a cabo. ¿Sí entendieron? Ok, entonces ahí lo voy a dejar. Ya los perdí suficiente para que les digo más. Vamos a continuar ahí después. Entonces el punto para terminar es que ¿no les alegra a ustedes que el Señor no tenga promesas incumplidas para nosotros? Todo lo que Él prometió lo va a llevar a cabo y lo va a hacer. Y esa es la esperanza que tenemos, esa es la seguridad que tenemos. No son promesas rotas como lo que lleva a cabo la ley, porque la ley, la gente no lo iba a hacer. En cambio, Dios con sus promesas nos da la seguridad de que lo que Él dijo que iba a hacer, lo va a terminar. Bueno, vamos a terminar ahí. Padre, te damos las gracias, Señor, por esta tarde, gracias por esta mañana en la cual pudimos escudriñar un poco más tus escrituras, Señor, y es tan profundo este tema y que pudiéramos pasar días acá averiguando y
y aprendiendo acerca de las cosas que no entendemos todavía, Señor. Gracias por el tiempo que nos das, gracias por tu palabra, que es verdad, gracias porque hace mella en nuestros corazones y nos insta a buscar más de ti, Señor. Gracias, Padre, porque tienes misericordia de nosotros, porque a pesar de todo, no somos merecedores de nada y tú nos has dado más de lo que merecemos, Señor. Nos has dado la libertad de poder venir a ti, Señor, ser perdonados de nuestros pecados, confiar en ti plenamente, confiar en tu Hijo como único mediador, como único salvador, como único propiciador de la esperanza que es la vida eterna, Señor. Gracias te damos a ti por todo, por tu gracia, por tu poder, por tu amor hacia nosotros. Y es en el nombre de Cristo que decimos todo esto. Amén.